Amigas, amigos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora donde nos estén viendo. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogos Humanistas. Este es su canal. Estamos muy contentos el día de hoy de tener una entrevista con una persona muy capacitada, muy preparada, pero sobre todo que tiene la posibilidad de expresarse en diferentes idiomas y de diferentes maneras para poder hacer su punto de vista valer. Voy a hablar un poquito acerca de nuestro invitado. Nuestro invitado es un experimentado docente de lenguas que ha viajado a diferentes partes de Europa, entre las cuales se encuentran Rumania, Gales, obviamente Reino Unido y también España. Él es un profesor que está especializado en los idiomas de francés, español y obviamente también domina el inglés. Y bueno, él es egresado de la Universidad de Bangor en Gales. Y bueno, pues quiero darle una gran y cálida bienvenida a Diálogos Humanistas a nuestro querido amigo, académico, profesor y sobre todo pues experto en lenguas, Liam Simmons. Bienvenido a Diálogos Humanistas, este es tu canal, Liam. Gracias, es un placer de estar aquí contigo. Sí, es un placer. Bueno, pues bienvenido, Liam, este es tu canal y me gustaría iniciar esta interesante plática pues haciendo la pregunta de ¿por qué decidiste estudiar idiomas? ¿Por qué decidiste estudiar francés, español? ¿De dónde surge esta idea? Sí, cuando era joven en la escuela para estudiar español, me gustó la idea de hablar en una manera diferente, en una lengua diferente, porque yo pienso que es una lengua. Y cuando fui en vacaciones, solía hablar con los nativos en su lengua, no solamente en inglés, lengua sea en español, en francés, lo que sea. Tenía, bueno, y yo sabía que yo quería trabajar con lenguas diferentes, así que yo tenía calificaciones, fui a la universidad, y sí, porque me gusta en lenguas diferentes, especialmente cuando estoy en España, donde hay muchos británicos, pero yo quiero ser diferente. Yo quiero hablar en español también. ¿Cómo tu vida ha cambiado? ¿Qué es diferente ahora que hablas muchos idiomas? No nada más uno, pero muchos idiomas. ¿Qué es diferente en tu vida? He conocido a mucha gente increíble que no hubiera, si no fuera por mis habilidades lingüísticas y por estudiar diferentes idiomas. También la oportunidad de estudiar en el extranjero, en España, en Martinica, durante mis estudios universitarios, por lo cual siempre agradeceré. Así que sí, conozco a la gente, tenía oportunidades de viajar al extranjero. Sí, principalmente con las oportunidades. Oye, Lian, ¿y tú tienes un idioma que se haya hecho más fácil o más difícil? En los idiomas que hablas, ¿cuál crees que sea más fácil aprender y cuál aprendiste más rápido?
Yo diría francés. Yo empecé a estudiar español antes de francés y son lenguas similares. Así que cuando empecé a estudiar francés, yo sabía los conceptos gramaticales como géneros, conjugaciones, etc. Así que sí, yo sabía estos conceptos, pero cuando empecé a estudiar español, no sabía los conceptos, ¿sí? Así que estaba estudiando conceptos que yo sabía, pero solamente con otro idioma, ¿sí? Y me imagino que estudiar un idioma requiere tiempo, dedicación, esfuerzo. Sí, influye una lengua mucho y también con la historia. Útil saber la historia de un país para entender una lengua. Puede estudiar uno, puede ayudar al otro, porque es útil dónde viene la palabra, porque hay muchas palabras inglesas que vienen de francés o latín, y también es entender la cultura y cómo es útil entender cómo una cultura puede afectar un lenguaje también. Y como la música también, como la cultura afecta la música. Y una gran parte de aprender una lengua y para entender la música mejor, es entender la cultura. Fíjate qué interesante. Entonces hablamos que lengua, música, cultura, nos dan una representación de cómo se construye toda una sociedad. Puedes encontrar diferencias muy grandes entre, por ejemplo, la cultura hispanohablante, la cultura francoparlante y la cultura, por ejemplo, que habla las lenguas germánicas y las que hablan las lenguas caucásicas. Puedes encontrar como diferencias entre todas estas culturas. Sí, claro. Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, en Sudamérica, en Latinoamérica, tiene sus propias influencias y también influencia española. Es interesante cómo España influye a otros países. Todos los países tienen su propia cultura. Como has dicho, la cultura francoparlante tiene orígenes de las germánicas. Y es interesante ver cómo esta cultura ha influido las lenguas como inglés, porque hay influencias diferentes de francés, de alemán, así que es fácil como cada país tiene su propia lengua. Liam, lo que nos estás diciendo es algo interesante porque estás hablando de la historia, el origen, pero no del idioma, sino de una sociedad, de una cultura. Desde una perspectiva ya un poquito más enfocada a lo que son ciencias sociales, a lo que son culturas, por ejemplo, ya momentos históricos, ¿podrías decir que el lenguaje influye en cómo las personas construyen su realidad? Es decir, la persona que habla español
construye su realidad diferente a una persona que habla francés o a una persona que habla inglés? Cada lengua tiene su propia manera de explicar sentimientos, explicar pensamientos. Cada país lo explica diferentes palabras con frases. Cada su propia manera de explicar la misma cosa, sea el tiempo, sea sentimientos. Me gusta cuando nos dices que un mismo fenómeno tiene diferentes formas de representarse o de interpretarse. Esto es una pregunta un poco subjetiva, porque yo creo que depende de la persona, va a depender la respuesta, pero ¿cuál crees que sea el lenguaje que pueda describir o expresar de manera más clara un fenómeno o un objeto? He escuchado que hay muchas lenguas, pero sánscrito he oído que explica estos fenómenos porque es utilizado mucho en una manera religiosa, sí que puede explicar lo que es dicho en una manera que otras lenguas no pueden explicar, o de una manera menos clara. Bueno, entonces estamos hablando del sánscrito. Fíjate qué interesante. Ya estamos tocando español, inglés, francés, sánscrito, y también estamos hablando de algo bien curioso aquí, que es este contexto religioso. La parte religiosa juega un papel importante en el desarrollo de un lenguaje o un idioma. El concepto religioso influye cómo una lengua es. Ejemplo, latín también es utilizado en una manera religiosa. Así que hay muchas frases y palabras religiosas en latín que es utilizado mucho en la Iglesia Católica. Es el mismo con sánscrito, en religiones en Asia. Así que sí, una religión puede afectar e influir una lengua. Lian, ya traspolando todo esto, ya hablando un poquito de tu forma de vivir, el hablar muchos idiomas influye en tu filosofía de vida, en cómo tú construyes tu realidad. Sí, porque la habilidad de hablar otras lenguas me ayuda en ver y explicar la realidad de diferentes, como hemos dicho. Um, Cada lengua tiene su propia manera de explicar una situación. Si no puedo explicar una situación en inglés, puedo explicar puedo explicarlo mejor en español o en francés, porque hay palabras y frases que puedo explicarlo. Así que me ayuda a entender la realidad y cómo veo el mundo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, a las jóvenes que quieren empezar a estudiar más idiomas? Hablar otras lenguas será siempre útil, porque
Aprender otras lenguas te da oportunidades de encontrar personas. Si no quieres trabajar con lenguas, hay útiles sociales de lenguas. Encontras una persona que no puede hablar tu lengua, hay una posibilidad que tú puedes hablar su lengua o que habléis un lenguaje común. Así que será siempre útil. ¿Cómo puede una persona aprender más rápido una lengua, un idioma? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Hablar, escuchar música, ver películas, bajar una aplicación en el teléfono? Buscar personas nativos, hablantes nativos de la lengua con quien practicar, porque no es solamente escuchar o no es solamente hablar, incluye habilidades diferentes. Así que la inmersión, yo recomendaría la inmersión. Volvemos al punto de la experiencia, ¿verdad? Liam, ¿cuál es el idioma que tú has disfrutado más hablar y aprender? De todos los idiomas que tú hablas y de los que nos has mencionado, ¿cuál es el que disfrutas más? Sí, es una pregunta difícil porque me gusta aprender lenguas diferentes, así que me gusta aprender cada lengua. Pero uno que yo diría galés, yo aprendí galés en la universidad. Yo disfruté aprender galés porque es tan diferente a especialmente las lenguas que yo hablé antes y yo estudié antes. Pues sí, porque es tan diferente. Oye, Liam, ¿nos podrías compartir algunas palabras, algún pequeño verso en galés para que las personas que estamos viendo esta entrevista ahorita conozcamos un poquito más de esta lengua? Sí, para decir Gales es Cymru. Sí, Bore-da también significa buenos días. Sí, ¿qué más? Cymraeg es la lengua galés. Puedes decir cómo estás, situati o sitaji. Sí. ¿Cuál es tu filosofía de vida y cuál es tu filosofía con los idiomas? Es decir, ¿cómo tú vives los idiomas? Mi filosofía es no te preocupes con hacer errores, porque eso es parte de aprender. Bien, yo diría que no es una cosa no es difícil, porque puede ser más fácil que piensas. Tengo confianza en hablar, porque yo pienso que es algo confianza, porque no tienen la confianza en hablar porque tienen miedo de hacer errores. Pero si haces errores en la lengua, puedes aprender por qué es un error. Liam,
Gracias por estos consejos. Estoy seguro que las personas que nos están viendo van a aprender mucho de esto y van a ver que la realidad es que el aprendizaje se da cometiendo errores, no siendo perfectos. Y es curioso, porque usualmente en las escuelas nos motivan a ser como perfectos a la primera vez, cuando en realidad deberían de motivarnos a intentar muchas veces para dominar aprender algo. Entonces, ¿a ti te da miedo equivocarte? ¿A ti te da miedo cometer errores, Liam? No tengo miedo porque yo sé que es parte del aprendizaje. Yo hago errores ahora en francés, en español, y cuando me gustaría empezar a aprender una nueva lengua, yo digo que no es un problema, no hay problemas en hacer errores, porque, como he dicho, es parte de aprender. Así que para mí, yo veo hacer errores como una cosa negativa. Yo lo veo como una cosa positiva, porque una oportunidad a aprender más, aprender una frase nueva, una palabra. Así que para mí me gusta cuando hago errores, porque, como he dicho, es nueva oportunidad de aprender. Es necesario tener paciencia, porque no hablarás 2 días o en un mes. Es un proceso que de años, tal vez. Así que sí, yo digo que es un proceso grande. Muchas gracias, Liam. Estamos disfrutando mucho, mucho esta entrevista. Amigas, amigos, gracias por vernos, gracias por darnos clic, por regalarnos un like, gracias por compartir y por suscribirse. Ya saben que Diálogos Humanistas es su canal y es donde conjuntamos a las mentes brillantes. Liam, te agradezco mucho esta entrevista que nos has regalado el día de hoy. Para terminar, ¿qué le dirías a las generaciones del futuro, las generaciones que están apenas creciendo y decidiendo si estudiar idiomas o no? ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué les recomiendas? Yo recomendaría que aprender lenguas nuevas, porque habilidades nuevas en la vida, sea oportunidades sociales o oportunidades de... y hay muchas lenguas para elegir. Puedes elegir 7,000 lenguas. Y yo diría que es un proceso largo, pero es un proceso que va a cambiar cómo ves el mundo. Y sí, yo recomendaría siempre aprender lenguas nuevas. Tengo confianza en aprender. Sí, es necesario aprender otras lenguas puede ayudar con la confianza de hablar mucho. Tengo más confianza en hablando con personas nuevas a causa de aprender lenguas, porque en gran parte es hablar. Y sí, tengo más confianza ahora. Liam, muchísimas gracias por esta entrevista.
hemos disfrutado mucho de tu visita en Diálogos Humanistas. Esta es tu casa y ya sabes que aquí siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos. Te queremos agradecer por tu tiempo, por compartir esta bella entrevista. Y bueno, pues amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Esperemos que esta entrevista les haya gustado. Dejen sus comentarios, háganle sus preguntas a Liam. Los links para suscribirse en nuestras redes sociales aparecen en este momento en pantalla. Y bueno, pues les agradezco una vez más que nos acompañen. Hasta la próxima.